Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 9 de febrero para cuarto grado. Comenzamos con historia. El tema es Después de Colón. Continuarás aprendiendo sobre las expediciones a América. En sesiones anteriores se habló acerca de los viajes de Cristóbal Colón y su llegada al continente americano. Un dato importante que tienes que conocer es que el 12 de octubre de 1492 Colón y su tripulación llegaron a América a bordo de las carabelas La Niña, La Pinta y de la nao Santa María. Después de su primer viaje, Colón realizó 3 viajes más, donde continuó explorando más lugares de esas tierras nuevas y desconocidas para los europeos. En el libro de texto de historia de cuarto grado, en la página 88, se habla sobre los viajes colombinos y casi al final dice: las expediciones de otros navegantes revelaron que Colón había llegado a otro continente y no a la India. En la página 89 de tu libro dice: algunos navegantes españoles se dedicaron a explorar. La llegada de Colón no significó que de un día a otro ya se hubiera conocido toda América. Para que veas de qué se está hablando, observa el siguiente mapa. Este es el mapa actual del mundo. Puedes ver el continente americano bien delimitado con las islas del Caribe. En el primer mapa europeo impreciso que se conoce, donde dibujaron las líneas de tierra, se llama Planisferio de Cantorini y fue realizado en el año de 1506. Seguramente te preguntarás, ¿dónde está América y México? Eso es lo que se conocía en 1506 de la Nueva Tierra. Puede notar que hay 2 islas grandes que habían explorado Colón en sus viajes, la Española y la Fernandina, pero no está México. Las tierras descubiertas aparecen como parte de Asia. Cuando Colón regresó a Europa con la noticia de que había llegado a Asia, en muchos lugares comenzaron a aparecer personas que se interesaron en seguir sus pasos. Por ejemplo, el italiano que se llama Americo Vespucio. En una de sus expediciones se integró Americo Vespucio, que era un marinero y cosmógrafo italiano. Allí encontraron una aldea que estaba construida en pilotes sobre el agua. Americo Vespucio, como era italiano, pensó en una ciudad que se parecía a Venecia, así que la llamó la Pequeña Venecia, que es donde proviene el nombre de Venezuela. Una vez con las perlas, regresaron a España en 1500. En ese año Americo Vespucio fue contratado por el país rival, el Reino de Portugal. El rey de Portugal, al conocer esto, se interesó en explorar esa zona, y esa fue la razón por la que contrató a Americo Vespucio, para que le ayudara a explorar. Gracias a lo que contaban esas cartas, la gente de Europa comenzó a darse cuenta de que lo que Colón había encontrado no era una isla de Asia, sino tierras del Nuevo Mundo. El descubrimiento rápidamente se difundió. ¿Recuerdas la imagen que viste al principio? Ahora observa el siguiente mapa. En 20 años habían pasado de pensar que habían encontrado un camino nuevo hacia el lejano oriente a darse cuenta que habían descubierto un continente. Las expediciones las organizaban los mismos exploradores, ya que las veían como un negocio y la oportunidad de vivir una gran aventura en la que visitarían lugares desconocidos. Los europeos trajeron al nuevo continente virus y bacterias, para los cuales los nativos no tenían defensas ni medicinas. La violencia, los maltratos y las enfermedades provocaron que comenzaran a morir los indígenas de las islas, hasta el punto en la que desaparecieron poblaciones enteras. ¿Te has preguntado cómo fue que los exploradores llegaron al actual México? Las expediciones españolas y Centroamérica continuaron. Una muy importante fue la que realizó Vasco Núñez en el año de 1513. El 29 de octubre de 1513 llegaron a la costa del Océano Pacífico, y con esto se confirmó que estaban en un nuevo continente. Seguimos con matemáticas. El tema es Fábrica de ángulos 1. Seguirás trabajando con los ángulos y fabricarás un geoplano, el cual te permitirá conocer mejor los ángulos y manipularlos. Los ángulos se componen con 2 líneas que se juntan, y el punto en el que se unen se llama vértice. ¿Recuerdas que primero dividiste el círculo en 4 partes iguales para formar ángulos de 90 grados? Busca a tu alrededor algún objeto que forme un ángulo de 90 grados. Ahora busca ángulos menores a 90 grados, ¿recuerdas? ¿Cómo son este tipo de ángulos? Para ayudarte a hacerlo, observa la siguiente imagen. Estos ángulos son menores a 90 grados y se llaman ángulos agudos. Ahora busca un ángulo agudo. Por último, busca ángulos mayores a 90 grados. Estos tienen una forma particular. ¿Las recuerdas? Observa la siguiente imagen, con ella podrás hacerlo. Estos ángulos se conocen como ángulos obtusos y son mayores a 90 grados. Es momento de que busques un ángulo mayor a 90 grados que se encuentre a tu alrededor.
Como puedes darte cuenta, los ángulos pueden ser de diferentes medidas y se encuentran en muchas partes. Ahora realiza el geoplano. Para ello vas a ocupar tu libro de desafíos matemáticos y trabajarás en la página 66 del desafío 37, que se llama Geoplano circular. No olvides pedir ayuda a un adulto para realizar tu geoplano. Necesitarás una base de madera o unicel, tachuelas o clavos, un plumón, ligas de colores, el transportador que hiciste en la clase anterior. Con el transportador fijo a la base, coloca una tachuela o clavo en el extremo de cada línea marcada en el transportador de papel. Recuerda que son 8 líneas. Cuando divides el círculo en 8 partes iguales, obtienes ángulos de 45 grados. Para formar ángulos de tu geoplano, utilizará las ligas de colores para representar los siguientes ángulos: un ángulo de 180, un ángulo de 60, un ángulo de 135 grados, un ángulo de 270, ángulo de 225 y un ángulo de 300, y por último, un ángulo de 45 grados. Un ángulo es la abertura de dos trazos que se unen en un punto llamado vértice. Los ángulos se miden en grados. Los ángulos se clasifican de la siguiente manera. Seguimos con lengua materna. El tema es: planifiquemos una narración. Planificarás una narración a partir de un refrán. ¿Qué te parece si planificas tu narración a partir de un refrán? En sesiones anteriores has visto cómo son los refranes, qué recursos literarios utilizan y cuál es su mensaje. Lo importante es que cuenten una historia, que haga una narración que corresponde a ese refrán. Lo primero que tienes que hacer es elegir tu refrán. Por ejemplo, el siguiente refrán es: más vale prevenir que lamentar. Para planificar tu narración basada en un refrán te vas a auxiliar de una tabla que está en la página 52 de tu libro. Lo primero es el refrán que ya tienes. Ahora sigue el mensaje explícito del refrán. ¿Cuál crees que es? Excelente. Es el que dice el refrán. ¿Cuál es la diferencia entre explícito y lo implícito? La diferencia es que el mensaje implícito tienes que interpretarlo. Coloca en la tabla cómo lo escribirías. Sería: prevenir es mejor que lamentarse. Sigue el mensaje implícito. ¿Cuál piensas que es? Este refrán es muy utilizado por las personas porque expresan una enseñanza importante y valiosa. Siempre es mejor ser más precavido posible en vez de lamentarse de las cosas malas que pasen. La siguiente celda dice: suceso que se narra. ¿Qué te parece si toman en cuenta lo que está pasando en el mundo con el tema del coronavirus? Ya tienes el suceso que se narrará. Medidas de prevención contra el coronavirus. El siguiente campo de la tabla es: lugar donde sucederá. ¿Tienes alguna idea? Si no la tienes, no te preocupes, puedes avanzar definiendo los mensajes o imagínate cómo va a terminar tu narración. ¿Qué te parece si son dos personajes? Podría ser tú y un integrante de tu familia. Uno es el que toma las medidas de prevención y el otro no. ¿Qué tal si la historia se desarrolla en la casa de los personajes? Comienza con la narración. Puede ser de la siguiente manera: tu nombre y el de tu mamá o papá que estén en su casa el 31 de diciembre para celebrar el año nuevo. ¿Cómo se desarrolla? Recuerda que son dos personajes y uno toma las medidas de precaución y el otro no. Esta es la parte importante de la narración, en la que debe desarrollarse con más detalle. ¿Cómo termina? La narración va a terminar en que desafortunadamente quien no tomó las medidas de cuidado se enfermó. Como pudiste darte cuenta, no es difícil planificar la narración. Una vez que has elegido el refrán y que tienes claro el mensaje implícito y explícito, es sencillo planear una historia y en su final demostrar claramente cuál es la enseñanza del refrán en la que se basó la historia. Seguimos con geografía. El tema es México multicultural. Conocerás qué es cultura y algunos aspectos de las culturas que conviven en México. Para comenzar, ten a la mano tu libro de texto, tu Atlas de México, tu libreta y una pluma o un lápiz. Algunas de las características de nuestra cultura las heredamos de culturas ancestrales. Algunas otras son de reciente creación o una combinación de ambas. Realizarás un gráfico para concentrar información que puedas entenderla mejor. La cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. ¿Qué características son las que identifican como parte de un pueblo, sociedad, grupo social o época? El idioma o la lengua es una de ellas. No solo implica lo hablado, incluye también lo escrito y en algunos casos, aunque hablemos el mismo idioma, hay palabras que son diferentes en cada región. Eso también diferencia a las culturas. Consulta el mapa en la página 85 de tu Atlas, en el que se representa a los hablantes de las lenguas indígenas por entidad y responde esa pregunta en tu cuaderno. ¿En qué entidades hay más hablantes de lengua indígena? La mayoría de los hablantes de lengua indígena viven en el sur y sureste del país.
Con tus creencias estableces tu propio comportamiento ético y forma de vida. Todos seguimos una serie de rituales en las celebraciones de diferentes ceremonias, matrimonios, oficios funerarios, meditación y oración. Estos elementos son parte de la cultura. Cuando llegaron los españoles, los pueblos indígenas tenían sus propias religiones o creencias, por las que hubo una mezcla de ellas. Por eso en la actualidad hay fiestas y rituales de grupos indígenas que tienen elementos religiosos católicos y de sus creencias ancestrales. Además de la religión y el idioma, otro elemento que define nuestra cultura son la historia, la arquitectura, la gastronomía y las expresiones artísticas como la música, la danza, la literatura, la pintura y las artesanías. ¿Sabías que los chiles en nogada no son hechos con ingredientes 100% provenientes de México? La población de México es diversa. Por eso la variedad de artesanías es grande, sus estilos dependen de las diferentes culturas que conviven con él. Esto lo puedes leer en la página 107 de tu libro de texto, en el apartado que lleva por título Herencia indígena. ¿Sabes a qué grupo cultural perteneces? Pregúntale a tu mamá o papá, ellos seguramente te ayudarán a encontrar la respuesta. En México, antes de la llegada de los españoles, existían diferentes grupos indígenas con cultura y lengua propia. A su llegada, traían otra cultura y comenzaron a interactuar con los grupos indígenas originarios, y de la relación de esas diferentes culturas surgió un grupo nuevo, los mestizos. El que la mayoría de las personas seamos mestizos no significa que seamos iguales. Te diferencian tus costumbres y tradiciones según el origen o región en la que vives. Pregúntale a tus abuelos, papás, familiares o amigos qué manifestaciones culturales han heredado y siguen practicando. Define si las manifestaciones culturales son de origen indígena, español, africano o si es una mezcla de ellos. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.